Muy buen día para cada uno de ustedes. Desde la Ciudad de México reciban un cordial saludo de parte de su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 28 de julio del 2015 nuestra lección lleva por título Daniel en Persia. Bien, para comenzar vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, le agradecemos la vida y la salud que usted nos da. Gracias, Padre, por este hermoso día y gracias, Padre, porque nos permite compartir su santa palabra a través de este medio. Bendiga, Señor, a todas las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren y también, Señor, bendiga este ministerio. Sea con nosotros en este momento y si alguna persona tiene alguna necesidad, Padre bendito, rogamos de sus misericordias para con nosotros, de su amor y de su fidelidad, Padre, y ayúdenos a ser fieles, tan fieles como sus hijos que nos dejaron un gran testimonio, Padre. Quédese con nosotros, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes ya saben, estamos hablando, ¿verdad?, de Daniel, del libro de Daniel, y no solo del libro de Daniel, sino del testimonio de este gran misionero Daniel y de sus amigos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ayer, ¿verdad?, a grandes rasgos vimos algunos testimonios tan grandes que quedaron plasmados en las Sagradas Escrituras a través de estos hombres, Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y hoy, pues, también tendremos, ¿verdad?, bien a conocer un poquito más acerca de la vida de Daniel en Persia. Nosotros sabemos que cuando Babilonia fue sitiada, quienes tomaron el reinado, ¿verdad?, fueron los medos, los persas, y en este lugar, pues quien estaba, en este momento, quien estaba al mando, quien estaba como rey, fue Darío. Entonces, el capítulo 6 de Daniel, ¿verdad?, nos da una, una reflexión bastante importante sobre este rey Darío. ¿Por qué? Porque Daniel tuvo una experiencia bastante fuerte aquí, ya que el rey Darío, pues él sí conoció el temor de Dios a través de Daniel. Nosotros sabemos que Daniel siempre daba testimonio de Dios, no importando en dónde estuviera, no importando con quién estuviera, no importando si el rey se veía que era más malo, si era más noble, si era más fuerte, lo que fuera. Daniel ponía en alto el nombre de nuestro Padre Celestial. Aquí Daniel ya no era un joven, ya era una persona adulta, ya era una persona mayor. Entonces, nosotros conocemos que si un hombre es fiel en su juventud, ¿verdad?, pues ya en una edad también adulta, su fidelidad se fortalece aún más. Entonces él dio testimonio de tal manera que el libro de Daniel, el capítulo 6, nos habla de cómo el rey Darío, ¿verdad?, conocía al Dios Todopoderoso al cual Daniel servía. Y Darío temía a ese Dios. Y cuando se dice de temer, pues no era tanto que le tuviera miedo, pero sí sabía que el Dios al cual Daniel servía tenía poder por sobre todas las cosas y por sobre todos los dioses que él había conocido. Así que en este momento dice la palabra de Dios que todos aquellos gobernantes, sátrapas que se le llamaba, adivinos, sabios y todos, fueron reorganizados en el reinado de Darío. Y en esta reorganización que hizo Darío, puso a 3 gobernadores por sobre todos. Y en esos 3 gobernadores que puso por sobre todos los demás, estaba Daniel. Daniel nunca fue del agrado de nadie porque era un prisionero hebreo. Entonces siempre sobresalía, pero no porque él fuera una persona que publicara sus virtudes o sus dones, ¿verdad?, sino que porque Dios estaba con él y siempre Daniel sobresalía en todo por la gracia de Dios, porque él era un hombre fiel. Y entonces esto no quería decir que él pues publicaba lo que era, ¿verdad? Pero su testimonio era tan grande, tan visible, que todos sabían quién era Daniel. Dice las Sagradas Escrituras que en un momento de euforia, ¿verdad?, de estos hombres que tenían celos por Daniel, ellos querían atentar contra su vida, querían que Daniel pues dejara de ser alguien especial para el rey Darío. Entonces lo que hicieron fue adular al rey Darío
y decirle, ¿verdad?, que pues él era la persona más importante por sobre toda la tierra, que su reino era el que tenía el poder pues por sobre toda la tierra en ese entonces. Y entonces ellos le pedían que firmara un decreto en donde por 30 días ninguna persona podía dirigirse a otro dios si es que tenían a sus dioses, ¿verdad? Más que al rey Darío. Ninguno, porque aquel que fuera pues visto, ¿verdad? O sorprendido en un acto de reverencia o de humillación delante de otro Dios, pues tendría que ser echado en el foso de los leones. Esto lo habían armado estos sabios porque eran personas que se creían inteligentes, ¿verdad? De tal manera que Darío no se dio cuenta de lo que estaba afirmando. Dice que él confió en todo el elogio que ellos le hicieron de hacerlo el hombre más importante y que su voz tuviera el respeto que se merecía. Así que Darío firmó el decreto. Y Darío no sabía que estos hombres habían armado todo esto porque ellos estaban atentando contra la vida de Daniel, ya que nunca fue de su agrado y no era de su agrado, y lo que ellos querían era que Daniel fuera castigado por manos del rey Darío. El rey Darío apreciaba mucho a Daniel. El rey Darío ya había vivido experiencias en donde había visto, ¿verdad?, el testimonio de Daniel, el testimonio, ¿verdad?, de tan gran Dios a cual Daniel servía. Entonces, estos hombres lo sabían y sabían que no podían quitar a Daniel de su camino si no era bajo el poder del mismo rey, ¿verdad? Pero el rey no sabía que al firmar este decreto, pues estaba poniendo la sentencia a la cabeza de Daniel. Pero estos sátrapas, estos gobernantes, sí lo sabían porque ellos habían hecho esto a propósito. Dice la palabra de Dios que comenzó a circular ese decreto, pero que Daniel pues no hizo caso porque él decía, pues todos saben que yo adoro a otro Dios, que yo pido y oro a otro Dios, yo me dirijo a otro Dios, al Dios verdadero. Entonces, pues no voy a ocultarme ni voy a dejar de hacerlo solo por complacerlos, ¿verdad? Solo porque me digan que pues en estos 30 días el rey sabe que yo le doy la honra que él se merece, pero mi Dios tiene su lugar. Entonces Daniel dice que se metía a su aposento y él allí se arrodillaba y clamaba a Dios 3 veces al día. Entonces estos jóvenes, estos hombres, ¿verdad?, estos sabios, comenzaron a perseguir a Daniel hasta sorprenderle. Pero Daniel no se ocultó, así que ellos lo vieron, y cuando lo vieron tuvieron las pruebas suficientes, tuvieron a los testigos y fueron delante del rey Darío y le dijeron, ¿sabes qué, rey? ¿Te acuerdas que tú firmaste, verdad, y sellaste con tu anillo un decreto en el cual si a un hombre pues rendía tributo o se inclinaba ante otro dios que no fueras tú, oh rey, pues este sería lanzado al foso de los leones? Y el rey pues dijo, claro que sí, yo me acuerdo, eso es verdad. Bueno, pues hemos encontrado, ¿verdad?, a uno de los gobernantes que tú has puesto por sobre nosotros, que se llama Daniel, y él todos los días se inclina ante su Dios y no te da el respeto que tú te mereces. Dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía que el corazón de Darío se estremeció de tal manera que no sabía cómo revertir ese decreto que él había firmado. Él apreciaba tanto a Daniel que no quería que ese castigo fuera para él, porque él conocía las intenciones ahora de estos hombres que querían acabar con la vida de Daniel. Dice que le dolió en su corazón, se le fue la paz, empalideció su rostro y no sabía cómo remediarlo, pero si él fallaba le decían, oh rey, si tú fallas en cumplir tu mandato, tu decreto que has firmado hoy, cualquiera puede pisotear tus decretos y no te va a respetar. Así que tú firmaste, tú pusiste el sello con tu anillo y lo único que te pedimos es que cumplas tu palabra. El rey Darío no tuvo otra alternativa más que dejar que estos hombres, ¿verdad?,
pues ganaran en este momento. Sin embargo, él con el dolor de su corazón, ¿verdad? El rey Darío fue a ver a Daniel, ¿verdad? Y le dijo a Daniel que él confiara en su Dios y esperara para que lo librara. No había otra alternativa. Darío había perdido el control solo porque habían llenado su ego, porque habían adulado sus oídos, porque le habían hecho sentirse en un orgullo tal en el cual él se sintió con poder, ¿verdad? El capítulo 6 de Daniel, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo cuando cambia este imperio, Daniel se mantiene en el reinado de Darío. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía allí. No era porque los reyes lo hubiesen elegido, sino porque Dios lo tenía allí. Así que el rey Darío consideraba a Daniel como uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra en ese momento. Tenía cierta prioridad, ¿verdad?, hacia la persona de Daniel, pero no porque solo por complacencia, sino porque Daniel se había ganado ese lugar. Cuando estos reyes, ¿verdad?, cuando estos sátrapas indujeron al rey, ¿verdad?, a proclamar este edicto, sobre este decreto sobre su reino, y que sabían estos sátrapas y gobernantes que este decreto al único que perjudicaría era a Daniel. Ellos lo sabían, sin embargo Darío no se dio cuenta de eso. Entonces, pues cuando se le fue acusado a Daniel y hubo testigos que también lo señalaron, pues el rey no tuvo otra cosa más que ejecutar el decreto que él había firmado, y llevaron a Daniel y lo lanzaron al foso de los leones. Aún así, el rey Darío todavía le dijo con el dolor de su corazón, ¿verdad?: el Dios en el que tú crees te guarde y te libre de la boca de los leones. Dice la palabra de Dios que Darío tuvo que sellar la roca con la que fue tapada la entrada del foso de los leones con su anillo, y no solo él, sino los demás sabios también, para que nadie pudiera mover esa roca y sacar a Daniel de ahí. Entonces nosotros aquí vemos cómo esta gente trató de matar a Daniel. Realmente es así, o sea, esta trampa era para acabar con su vida. Sin embargo, Dios tiene planes perfectos para sus hijos fieles, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, él siguió clamando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, aunque este decreto fue mandado para todas las naciones, como lo dice la palabra de Dios, pues realmente era dirigido solo para Daniel, para que él fuera condenado. Dice la palabra de Dios que muy de mañana se levantó el rey Darío porque no pudo conciliar el sueño. Es más, él no comió. Él apreciaba tanto a Daniel que él no comió, no durmió, no durmió, y muy temprano fue al foso de los leones y le habló a Daniel. Y le habló y le preguntó si el Dios en el cual él creía, pues lo había protegido, ¿verdad?, de la boca de los leones, ¿verdad? Dice que él, cuando llegó al foso apuradamente, lo único que quería era escuchar la voz de Daniel, ¿verdad? Entonces, pero la voz del rey era tan triste y tan quebrantada, porque él sentía dolor por Daniel. Él apreciaba mucho a Daniel. Entonces aquí vemos cómo Dios utiliza a sus hijos de tal manera que se ganen la honra de hombres poderosos. ¿Pero por qué? Porque primero ellos dan honra al Dios Todopoderoso. Y Daniel es un claro ejemplo de que no importó cuántos años habían pasado el reinado de Babilonia, ¿verdad? Más ahora era el reinado de Medo-Persia. Él estaba viviendo el segundo reino que había él interpretado en el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Y entonces él sabía que ya era un hombre grande, pero aún así él se mantenía firme en sus convicciones, de tal manera que Dios lo tenía en sus manos, ¿verdad? Lo tenían en un cuidado especial. Entonces la respuesta de Daniel fue cuando el rey le preguntó si él había sido protegido
¿verdad? El Dios viviente, el Dios tuyo en quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fue la pregunta del rey Darío. Y Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esas fueron las palabras de Daniel, ¿no? Y entonces el rey Darío sabía que Daniel era inocente. Sabía que estos hombres habían hecho todo esto solo para atentar contra la vida de Daniel. Pero Dios probó, ¿verdad? Dios probó aquí cuán grande era la fe de este hombre y se manifestó y lo salvó. Dice en la palabra de Dios que el rey mandó a que sacaran, ¿verdad? A Daniel. Él se alegró mucho cuando escuchó la voz de Daniel y mandó a que lo sacaran del foso. Y Daniel cuando salió, ¿verdad? Dice que no tenía ninguna lesión en su cuerpo, ningún rasguño tenía en su cuerpo, porque él había confiado en nuestro Padre Celestial. Entonces el rey se molestó de tal manera que ordenó que fueran traídos todos esos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al mismo foso de los leones del cual Daniel acababa de salir. Pero no solo ellos, sino también fueron echados sus mujeres y sus hijos. ¿Qué culpa tenían los niños, verdad? ¿Qué culpa tenían las mujeres? Sin embargo, aquí está la paga del pecado. Estos hombres, por querer atentar contra la vida de un siervo de Dios, ellos murieron bajo el mismo decreto que ellos habían implementado para condenar a Daniel. Y no solo ellos, sus mujeres y sus hijos también perecieron, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios y lo describe así tan tremendamente que antes que ellos tocaran el piso, los leones, ¿verdad?, trituraron sus cuerpos, quebrantaron sus huesos, ¿verdad? Entonces esto fue terrible. El rey Darío, ¿verdad?, escribió en ese momento a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persa. Aquí vemos cómo Dios engrandece a sus hijos fieles, ¿verdad? Y Dios no menospreció el servicio, el testimonio de Daniel hasta sus últimos días. Nosotros hoy tocamos una parte importante con Daniel en Persia, ¿verdad? Y vemos cómo su fidelidad lo hizo prosperar durante este reinado de Darío. Y nos dice la palabra de Dios que no solo durante el reinado de Darío, sino durante el reinado de Ciro también. Entonces ya había pasado el poder de Babilonia, ahora estaba el poder de Medo-Persia. Y Dios le había prolongado la vida. Y Dios le seguía sosteniendo a este hombre. Entonces nosotros aquí podemos ver las maravillas que hace Dios con sus hijos obedientes y fieles, ¿verdad? Nosotros aquí entendemos que Dios puede cuidarnos de los detalles más pequeños hasta el peligro más grande que atente contra nuestra vida mientras nosotros le sirvamos. Pero tenemos que reflexionar qué estamos haciendo bien para agradar a Dios y qué no estamos haciendo y estamos desagradando a Dios. Porque estos hombres, estos reyes, eran reyes paganos, reyes incrédulos, reyes idólatras. Sin embargo, ellos temieron en algún momento de su vida, excepto Belsasar. Recordemos que excepto Belsasar, él nunca quiso aceptar, ¿verdad?, los grandes prestigios que daba nuestro Padre Celestial a Daniel. Él nunca quiso aceptar eso. Sin embargo, Darío recordaba todo lo que Dios había hecho a través de Daniel. Dice: ha hecho maravillas, ha hecho milagros, ha cerrado la boca de los leones. Él reconoció y mandó a que todo lo que estuviera bajo su dominio honrara al único Dios verdadero, al Dios al cual
Daniel había dado testimonio. Entonces Dios prosperó a Daniel en todo. ¿Pero por qué? Porque él fue fiel. A veces nosotros queremos prosperidad en nuestra vida, pero pensamos únicamente en el dinero. Y eso no lo es todo en nuestra vida. Dios quiere prosperarnos en todo, pero principalmente en nuestro espíritu, en nuestra preparación para vida eterna. Él quiere darnos vida eterna. Él viene muy pronto y dice que su reino es el único que va a prevalecer para siempre. Ahorita estamos viviendo en la parte de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? La estatua que soñó. Estamos viviendo en la parte de hierro y barro cocido. Estamos en el último reinado. Y la roca que va a golpear para desmenuzar todos los reinos que pasaron por este mundo, incluyendo el que estamos viviendo, está a punto de ser cortada. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no somos fieles, si nosotros no damos testimonio como lo dio Daniel y sus amigos en Babilonia y en Medo-Persia, nosotros vamos a ser condenados como los hombres que fueron lanzados al foso de los leones, ¿verdad? Como los hombres que fueron lanzados al horno, ¿verdad? Por haber hecho cosas en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no porque Dios sea un Dios malo, Él nos ama de tal manera que hoy nos presta la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar nuestra vana manera de vivir, de ir a sus pies, pedirle perdón si le hemos ofendido y levantar, ¿verdad?, nuestro estandarte de la fe que tenemos realmente y de no creernos de los engaños del enemigo en este mundo, lo que nos ofrezca, ¿verdad? La vanidad sobre todo siempre se opone. Dios no quiere que nosotros seamos personas orgullosas, vanidosas, egoístas, iracundas. Sin embargo, a pesar de nuestros defectos, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Nos está esperando para moldear nuestro carácter, para moldear y limpiar nuestro corazón, nuestra mente, para que demos testimonio de Él, para honra y gloria de su nombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, les agradecemos su compañía el día de hoy. Esta fue una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com. Pueden dejarnos sus peticiones, pueden dejarnos alguna pregunta, algún comentario. Estaremos pendientes de ellos. Gracias. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.